Hola, buenas tardes. Estamos partiendo ya el cuarto conversatorio de este ciclo que estamos organizando en la Escuela de Periodismo para celebrar, para conmemorar nuestro cuarto de siglo, 25 Escuela de Periodismo, donde hemos desarrollado este ciclo de conversaciones con exalumnos a partir de diversos temas que creemos reflejan los intereses, los desafíos de nuestra escuela, del periodismo y de las comunicaciones, también en los contextos actuales, en estos contextos tan extraños que estamos viviendo. El tema de hoy es sociedad civil organizada y comunicación, cómo enfrentar la crisis social y sanitaria. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio nuevamente en uno de estos conversatorios y sobre todo compartir con dos exalumnos que además, coincidentemente, eran compañeros de generación. Yo estaba un poco perdida con los años, pero me acaban de confirmar que sí, que efectivamente eran del mismo curso, digamos, fueron mechones al mismo tiempo. Tenemos esa coincidencia en Castillo, especializada en organizaciones sociales y promoción de temáticas de justicia social. Actualmente Valeria es coordinadora de comunicaciones de psicólogos voluntarios. Anteriormente fue voluntaria en Haití, de América Solidaria, y luego de terminar su periodo de voluntariado, regresaste a América Solidaria a trabajar como coordinadora de comunicaciones también en Haití. Yo quisiera recordar que también fuiste una alumni destacada, también tuviste esa distinción a propósito de esa experiencia del trabajo que estabas realizando en América Solidaria en Haití. Y tenemos también a Alejandro Muñoz, director social de Revalora, cofundador de Comunidad Sostenible, que es una consultora que pretende asesorar a empresas que apuesten por un desarrollo sostenible y relacionamiento comunitario. Además, Alejandro, tienes un podcast, me imagino que luego nos contarás y nos invitarás a escuchar el Club de los Propósitos, donde entrevistas a profesionales que han hecho de su trayectoria profesional un propósito de vida, también a partir de la experiencia que estuviste en Techo para Chile, trabajando siempre en el tema de comunidad y el trabajo con organizaciones sociales. Con este mundo que muchas veces llamamos el tercer sector, la sociedad civil, eso es lo que nos va a enmarcar. Gracias a los dos por estar hoy día con nosotros en este espacio. Y lo primero que quiero saber, preguntarles, es cómo están, cómo se han ido adaptando, cómo han ido a estar desarrollando su trabajo, sus actividades en estos contextos que estamos viviendo, de pandemia, de cuarentena ya en muchos casos. Valeria. Bueno, primero agradecer por la invitación. Es rico verlos de nuevo, ver a gente que fue súper importante cuando uno se estaba formando. Obviamente también ver a Alejandro. Y bien, yo la verdad estoy bien. Estoy en un proceso de mucha conciencia y también de agradecer diariamente que tengo la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta desde la casa. Y que hasta el momento no he tenido mayores dificultades. Entonces, agradeciendo, estoy bien y agradeciendo día a día. Perfecto, muchas gracias Valeria. ¿Y tú, Alejandro? ¿Qué Bueno, tal? muchas gracias Daniela, Valeria, para mí es un honor poder compartir este espacio con ustedes y también a todas las personas que nos están escuchando en este conversatorio. Para mí estos días han sido también, como lo señalaba Valeria, de mucha reflexión. Yo llevo más de 12 años trabajando directamente con distintos tipos de comunidades en el mundo de la sociedad civil, de la responsabilidad social. Y la mayor reflexión que tengo respecto a lo que hemos vivido estos días en el entorno del COVID-19 es que siempre las catástrofes sanitarias, naturales, o también las grandes problemáticas de Chile develan de alguna manera todos los problemas de desigualdad que existen en este país. Vemos que quienes lo están pasando más mal siempre son las familias más vulnerables, las familias que han decidido inmigrar y las familias que tienen sueldos y trabajos precarios. Y esa es la mayor reflexión. Creo que el COVID-19 es el síntoma que nos faltaba o la señal que nos faltaba para poder reconstruir el modelo de sociedad que hemos construido hasta el día de hoy y lograr que la sociedad civil converse y genere esa sinergia entre el mundo privado también. Trabajando
con personas vulnerables que tuvo que cerrar sus puertas a falta de financiamiento, pero creo que esto es una oportunidad para mirar cómo veníamos haciendo las cosas desde las organizaciones de la sociedad civil y, y hacer un replanteamiento, y que justamente a veces donde se exponen más, donde también nacen como este espíritu de colaboración, que es donde yo creo que está girando el mundo entero de una forma transversal. No es solamente ahora, se viene gestando hace un tiempo, en Chile en particularmente se ha visto con mayor fuerza en los últimos años. El estallido yo creo que fue también una evidencia de ello, y ahora justamente con la pandemia, al menos desde mi lado, me ha tocado ver cómo distintas organizaciones se están reuniendo, organizaciones de la sociedad civil con otras organizaciones del mismo sector, y además están trabajando en conjunto buscando estas alianzas que pueden traer buenos frutos, que es una oportunidad para poder ir haciendo nuevas iniciativas que vayan como eliminando estas brechas que siempre van a afectar a los sectores más vulnerables. Hay que terminar de hacer las cosas como las veníamos haciendo. Esto es quizás como una especie de bofetada para decir como hay cosas que hay que cambiar, y este es el momento, yo creo que es la oportunidad de hacerlo. Alejandro, ¿cómo lo ves tú, los desafíos? Sí, yo O creo cómo que han tenido que adaptar más bien las organizaciones. sí, yo veo dos miradas, Daniela, que tienen que ver con la parte positiva, que es la proactividad de las organizaciones y la capacidad de articulación que tienen. Hemos visto que distintas organizaciones, a través de un movimiento que se llama Movidos por Chile, y a través de para ir en ayuda a las familias en todo el contexto COVID, ha funcionado súper bien, ha tenido un alcance súper alto y muy importante a lo largo del territorio nacional, incluso patrocinado y también contando con el apoyo explícito del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno. Y esa es la parte positiva de alguna manera, que siempre existe una proactividad del mundo de la sociedad civil por ponerse a disposición de los momentos adversos en donde las familias más excluidas de Chile siempre necesitan apoyo o necesitan una mano. Pero lo negativo está, como decía Valeria, en la parte interna, o sea, son ONGs que han disminuido drásticamente su ingreso económico porque han empresas que reducen en sus presupuestos. Es todo lo que tiene que ver con planes de sostenibilidad, de relacionamiento comunitario, de responsabilidad social, y poder sobrellevar todos los efectos adversos del COVID. Sin sostenibilidad, sin relacionamiento comunitario, sin articulación, poder salir adelante respecto a esta crisis tremenda que hemos vivido como país, y la economía no va a poder salir adelante tampoco. Entonces creo que esa paradoja entre lo positivo de la proactividad y lo negativo de la enorme cantidad de recursos que han perdido la ONG me parece súper extraño, y creo que es momento que las empresas se puedan dar cuenta de alguna manera que la articulación y la sinergia con el mundo de la sociedad civil permite entender este concepto de la sostenibilidad, que para mí es tremendo económico, que nos va a hacer salir adelante y dar, ojalá, algún día el salto hacia el desarrollo. Porque finalmente estamos hablando de este mundo de las ONG, de las fundaciones, de estas organizaciones sociales que trabajan con los territorios, con las comunidades que ustedes decían que a lo mejor están en unas situaciones más vulneradas dentro de nuestra sociedad, que dependen mucho de fondos concursables, de apoyo. Entonces hay un tema. Pero, ¿cómo observan el territorio? ¿Cómo han podido tener esa aproximación quizás a a las comunidades con las que trabajan estas organizaciones, con las que trabajan las organizaciones de las que ustedes son parte? En particular en mi caso, a ver, a mí me tocó, vivo en una comuna donde fue una de las primeras que se inició como la cuarentena.
no tuve, por ende, personalmente como la oportunidad de ir a ver a las comunidades en terreno, pero sí hemos estado en constante comunicación, por ejemplo, a través de psicólogos voluntarios en particular. Cuando empieza todo esto de la pandemia, hubo una articulación interna que permitió adaptarse a la emergencia. Psicólogos es una organización que una de sus aristas, de las que más se trabaja todos los años, son las intervenciones cuando hay alguna emergencia o desastre a nivel país, incluso también a nivel internacional. Entonces fue una de las primeras cosas que se hicieron fue empezar a mirar cómo podíamos seguir trabajando con estas nuevas condiciones que eran un desafío tremendo, y poder seguir entregando la ayuda, como el apoyo psicológico que se entrega a los sectores más vulnerables, y así además también no interrumpir ciertos tratamientos también que se estaban realizando a nivel de salud mental, porque Psicólogos Voluntarios tiene una oficina física donde muchas personas acuden, hay unos box, entonces había todo un proceso que se había interrumpido por unas condiciones que yo creo que nadie se esperaba, y en particular ahí se hizo un replanteamiento del voluntariado también, hacerlo en un formato digital, remoto, a través de canales remotos, y así fue que semana ideamos una nueva forma de poder seguir entregando a la comunidad que más necesita el apoyo en salud mental. Y bueno, y así fue que en particular se abrió a fines de marzo un canal a través de servicio telefónico donde se entrega contención psicológica de forma gratuita. Se habilitó un número de teléfono y la que ha llegado mucha gente que se estaba atendiendo ya con psicólogos voluntarios, pudieron seguir las terapias que estaban teniendo, y llegó sí mucha gente a raíz de todo lo que estaba ocurriendo y lo que estaba provocando a nivel de salud mental. Y además ahí veo como esta otra parte también de participación, como ante una pandemia que afecta fuertemente al mundo y también a nuestro país, cómo nace este impulso de las generaciones más jóvenes de decir, ok, yo quiero apoyar esto y quiero ayudar de la forma que sea. Y así también fue como empezamos a hacer convocatorias de psicólogos y psicólogas para que se pudiera canal de comunicación con la gente de lunes a domingo, en un horario también más o menos extenso y funcionando también a través de distintos turnos. Entonces, ahí yo creo que fue todo una evaluación muy rápida, a tiempo récord, pero creo que se logró y bueno, y ahora lo que se busca es obviamente ir abarcando porque cada vez las demandas y las necesidades son mayores, entonces sí, pero pudimos mantener de cierta forma, pero a nivel remoto, esta comunicación con las comunidades con las que trabajamos. Perfecto. Alejandro, ¿cómo las propias comunidades? Sí, vuelvo a hacer un mismo paralelo entre las cosas positivas y las cosas que lamentablemente son adversidades para las comunidades. Dentro de lo positivo está, Daniela, el tejido social fuerte que existe en las comunidades, que están empoderadas, que conocen sus derechos, que tienen sus redes locales también súper fortalecidas y tienen una organización comunitaria generalmente bien validada, con una directiva que de inmediato se pone y generalmente a la cabeza y puede darse cuenta con rapidez de cuáles son las principales necesidades que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación. Sabemos que han proliferado las ollas comunes en las comunidades y es quizás la instancia que de primera necesidad que se organiza, que se articula y que se genera y funciona súper bien porque las comunidades saben cómo trabajar en equipo y saben cómo trabajar en redes. Tienen una experiencia vasta en ese sentido. Además de eso, esto se contrapone también con todo lo negativo que implica el vivir en una comunidad que es vulnerable y que además, por temas sanitarios, tiene que vivir una cuarentena.
la cuarentena es realmente un problema y un obstáculo tremendo para las comunidades vulnerables por distintas dimensiones. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con los trabajos informales, donde sabemos que las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad no pueden asistir o no pueden generar estos trabajos informales y tampoco menos acceder al teletrabajo. Está también los problemas sanitarios que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de agua en las comunidades rurales muy apartadas o en las comunidades que están en terrenos que son irregulares, que no han sido regularizados por el Estado. El agua no está garantizada. El agua potable no está garantizada porque depende de un servicio que es municipal, que si están cortados los caminos, a veces la municipalidad no llega. Entonces, es un poco una ironía pedir familia que se lave las manos de alguna manera todos los días o mantenga el oro con menos de 30 litros por persona al día, que se contrapone tremendamente con la exigencia y los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Y a eso se suma también el hacinamiento, Daniela, que es Ujú. súper complicado y gracias a Dios existen a nivel de la red nacional las residencias sanitarias que pueden suplir de alguna manera un problema tremendo para las familias. Entonces, hay una red, un tejido social que es para sacarse el sombrero, pero hay también un dolor de cabeza para las familias más vulnerables de Chile. Ujú. Quisiera aprovecharme eso que acaban de decir, justamente para destacar todas estas iniciativas que han surgido del territorio, estos vecinos que se autoconvocan, se autoorganizan y finalmente se van apoyando, ¿no? Bajo esta consigna de que finalmente el pueblo va ayudando al pueblo. Y yo me doy este espacio para mandarle un saludo gigante a los vecinos y vecinas de Porvenir Alto y Porvenir Bajo, que llevamos unos años trabajando con ellos a partir del proyecto Q de plantear, Alejandro, o sea, cómo finalmente, sin esperar lo que la autoridad o el Estado te va a aportar, ellos rápidamente detectan las necesidades de la propia comunidad y con una fuerza increíble van para adelante. Así que me aprovecho de eso para dar ese reconocimiento en la gente de Porvenir. Un momento que para mí me resulta muy, muy clave. Esta idea de que esta crisis sanitaria que nos tiene a todos encerrados, en definitiva, ha, entre comillas, evidenciado más, ha profundizado más, ha hecho más evidente la crisis que estalla o se visibiliza a partir del 18 de octubre, que tampoco es que surja en el 18 de octubre, no es que surge la crisis y la desigualdad, se explota y ahora se evidencia más. Pero no, en esos otros contextos, digamos, no de crisis, asumiendo que la crisis o la desigualdad siempre ha existido. ¿Cómo ven ustedes el rol que la comunicación y el periodismo puede generar o puede aportar en las organizaciones sociales y en el vínculo con la comunidad? Bueno, Toma la Valeria, muy bien. Bueno, yo creo que la comunicación tiene un rol súper importante en general porque es transversal a nuestras vidas y en particular creo que desde las organizaciones sociales, al menos yo tengo como la creencia de que la comunicación es una herramienta que permite empoderar, permite también visibilizar y en esa visibilización también denunciar. Porque digo, partiendo como por visibilización y la denuncia, como a través de las organizaciones sociales y a través obviamente de la comunicación, es cuando nosotros podemos evidenciar cuáles son primero las situaciones de desigualdad que están ocurriendo en nuestros alrededores. Porque creo que es una de las mundo qué es lo que está ocurriendo y que no se está mostrando, porque eso también es súper importante, está súper arraigado hoy en día también en los medios de comunicación, de no mostrarla a través de unos filtros, por así decirlo, que más que nada llevan a estigmatizar.
a la gente que vive en los sectores más vulnerables. Incluso a veces a caricaturizar. Entonces creo que uno de los primeros roles que tenemos y a través de la comunicación es de se están garantizando ciertos los derechos básicos de las personas, porque todos somos iguales, o sea, todos tenemos que acceder a los mismos derechos y derechos que además debe garantizar el Estado. Y también creo que es una herramienta muy poderosa para poder empoderar a la gente, a las comunidades, como bien se mencionaba antes, para poder ir creando estos tejidos sociales que después van a tener las capacidades de poder salir adelante, de poder ellos mismos ser protagonistas de sus historias. Eso creo que es súper valorable y que se logra a través de la comunicación, del trabajo, pero obviamente son procesos, porque además también son a través de esos procesos donde uno se va vinculando con las comunidades, que después puede ir traspasando capacidades y ellos después pueden ser capaces de liderar sus propias historias, liderar sus propios cambios. Creo que eso es súper importante y se logra obviamente a través de la comunicación y trabajos que obviamente no son a veces tan a corto plazo, pero también eso es parte de lo lindo que tienen estos procesos. Claro, efectivamente, porque hay un vínculo que se va tejiendo ahí también con la comunidad en que se va generando este empoderamiento, como decías tú, Valeria. Y tú, Alejandro, ¿cómo lo ves? Este aporte que pueden hacer el periodismo y la comunicación al trabajo de las organizaciones sociales y las comunidades. Sí, yo creo que en primer lugar los medios de labor quizás más pragmática, siento que lo han estado haciendo de un tiempo a esta parte, pero es muy importante, Daniela, que puedan visibilizar de manera constante todas aquellas aristas de nuestra estructura socioeconómica que generan desigualdad o que perpetúan esa desigualdad. Y aquí no hay un tema ideológico, a veces sabemos que muchos medios de comunicación tienen un sesgo ideológico bastante fuerte y a veces la ideología se come un poco como a la estructura en sí. Yo voy a los problemas sociales directos, que afectan directamente a las comunidades. El hecho de que más de la mitad de la familia en Chile tenga un sueldo menor o inferior a 400.000 pesos no es tema de ideología. El hecho de que existan más de 40.000 familias viviendo en campamentos no es un tema ideológico tampoco. Son partes o grietas que tiene nuestro sistema socioeconómico, lo transformen en una vitrina para que a nosotros jamás se nos olvide que cuando el COVID termine, la estructura de desigualdad no va a terminar en el país, sino que seguramente va a seguir creciendo, lamentablemente. Ojalá no sea así. Y creo que ese rol de los medios de comunicación es súper importante. Ahora, de la comunicación social como herramienta, a mí me parece súper valorable, Daniela, lo que se genera respecto a esta articulación entre el mundo público, entre el mundo privado, entre la sociedad civil, cómo las políticas públicas, por ejemplo, o las iniciativas privadas, gracias a la comunicación, tienen un relato o tienen un valor compartido, permiten generar proyectos que son de alto impacto, que sin el rol de la comunicación social como herramienta, quizás sería a lo mejor una iniciativa o un proyecto más, pero cuando se genera esta sinergia y tú le pones la comunicación a este tipo de proyectos, los proyectos se transforman en proyectos de alto impacto y se transforman también en políticas públicas de alto impacto, que creo que es muy, muy, muy importante poder potenciar siempre en estas articulaciones y en esta relación que existe entre el mundo público y privado también, y el protagonismo de la sociedad civil, tener en el corazón y en el centro de cada iniciativa a la comunicación social como una herramienta que de verdad para mí es transformadora. No lo he dicho, esto se está transmitiendo en vivo por Facebook y ahí también si nos quieren hacer preguntas, comentarios, ya están llegando algunos comentarios, así que están viendo, pueden ir compartiendo y nos pueden también ahí hacer sus preguntas, ¿ya? Voy a leer luego algunos de los comentarios que ya nos han llegado, porque ahora quisiera que siguiéramos en este mismo tema, pero los quiero llevar en un
viaje al pasado, a su formación como periodistas de nuestra escuela. Estamos recordando y estamos conmemorando los 25 años de la Escuela de Periodismo, que ustedes son harto más jóvenes que eso, pero bueno, son parte de esta historia. ¿Cómo ustedes luego del paso por la escuela, cuando salen, cómo hacen esta llegada a esta área de desarrollo profesional? Porque convengamos que hay ciertas áreas que pueden ser más tradicionales en el periodismo. Hay una decisión bueno, no sé si una decisión o la vida que los llevó a trabajar en este otro mundo de la comunicación y la sociedad civil. ¿Cómo fue ese paso? Valeria. La Valeria, que siempre parte la Valeria, así nos organizamos. Bueno, lo mío quizás fue súper distinto a Alejandro, porque yo entré a estudiar periodismo porque quería ser... entré como con eso. Y la verdad es que el mundo laboral yo comencé en medios de comunicación, particularmente en prensa televisiva, que es un paso que además a mí me enseñó mucho de los medios de comunicación, el tratamiento de las noticias, y fue estando ahí cuando ya como que estalló en mí esta necesidad de poder vincularme más con temáticas, como gen, por así decirlo, de lo social. Yo después me di cuenta que sí, pero nunca lo había abordado desde el lado profesional, o nunca en algún minuto se me pasó por la mente. Y fue ahí cuando yo dije, bueno, tengo que hacerme cargo, me quiero hacer cargo, y postulé para hacer voluntariado desde las comunicaciones en una organización que se llama América Solidaria. Y ahí me acuerdo que en paralelo también postulé a otras organizaciones, pero al final el proceso que a mí más me llamó la atención y quise seguir hasta el final en él fue el de América Solidaria, y bueno, y después de eso todo se fue dando poco a poco, y una vez que ya llegué, en mi caso particular a mí me tocó salir de Chile, me tocó irme a Haití, a un lugar donde además la situación de pobreza es súper distinta a la que se vive en Chile. Finalmente dije, ok, como este es mi camino, creo que lo encontré, y aquí es donde me quiero como quedar y seguir desarrollando. Entonces, así fue pero fue como algo que fue naciendo en medio de otro trabajo, que además me enseñó mucho para después también seguir desarrollándolo, pero desde este otro lado, desde este otro frente, por así decirlo. Uh-huh. Y en tu caso, Alejandro, ¿cómo fue esta llegada a este mundo? Yo recuerdo muchos compañeros que me molestaban un poco en la universidad, y yo también, y en la familia, porque yo tenía como el sueño de poder trabajar en la tele. Ese era como, yo sentía que era como el fin. Y después de varios años me di cuenta que era un medio más para poder encontrar en mí un propósito que me hiciera poder trabajar y poder recoger todas las herramientas que había adquirido en la universidad para poder desarrollarme profesionalmente y dejar una huella. Estuve 2 años trabajando en UCB Televisión, en el área de prensa, pero un día viernes me bajó la angustia, me bajó una crisis existencial súper grande, y decidí renunciar, dejar todo botado, agradecer mucho a las personas que había conocido ahí, pero poder clarificar que mi camino estaba por otro lado, que era poder utilizar y poder transformar la comunicación social en una herramienta que me permita aportar en el desarrollo del país, en tratar de contribuir a disminuir las brechas de desigualdad, en tratar de contribuir a poder lograr un desarrollo sostenible en el país. Y es por eso que ingresé a trabajar a la Fundación Techo. Yo ya había sido voluntario muchos años,
y fue súper bonito haber vuelto a esa fundación como profesional. Estuve mucho tiempo ahí como director de comunicaciones de la Fundación Techo, y luego empecé de a poco a dejar el mundo de la comunicación organizacional pura y dura y de la gestión de prensa, para empezar a dedicarme al tema de la gestión social, al tema de la articulación de iniciativas público-privadas, al tema del trabajo con las comunidades, relacionamiento, y ahí fui mutando hasta luego ser director regional del Techo, reafirmando mi propósito en el incendio de Valparaíso. Yo creo que el haber liderado como profesional la reconstrucción tras el mega incendio de Valparaíso fue algo que me hizo decir, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, yo quiero trabajar desde la sociedad civil, desde el mundo privado, y poder generar articulaciones que permitan promover el desarrollo y promover también el crecimiento y el desarrollo territorial integral. Y eso es lo que estoy haciendo hasta el día de hoy, trabajando en distintas iniciativas como la que ustedes ven atrás, que acá atrás, Sí, está sí, ahí. que Bastante. Comunidad Sostenible, que es una consultora que busca promover la sostenibilidad en Chile. Pucha, yo no tengo logo, pues no lo traje, pues. ¿Y qué características o competencias profesionales ustedes creen que hay que tener un periodista, un comunicador, comunicadora que se quiera dedicar a esta área profesional? ¿En qué hay que especializarse o qué hay que saber? A ver, ¿qué hay que saber? Bueno, hay muchas cosas que uno las va aprendiendo en el camino, y eso, aunque suene cliché, es así, porque hay cosas y que obviamente no se aprende en la universidad, que se va a aprender en el mundo laboral. Por ejemplo, la gente que ahora nosotros con experiencia en distintas áreas de la comunicación nos enfrentamos a una pandemia, algo totalmente... sí, yo creo en particular que tiene que haber compromiso, tiene que haber compromiso por el trabajo que se quiera realizar con las comunidades, porque siempre la persona que esté en comunicación desde el lado de las organizaciones sociales va a estar sí o sí vinculado con las comunidades. Y creo que ese además es un proceso y un trabajo súper lindo. Es súper valorado además. Ahí lo que uno gana creo que es impagable. Y nada, yo creo que de lo que uno pueda entregar va a ser equitativo. Uno siempre va a enriquecerse mucho más. Y creo sí también que la empatía, creo que eso no sé si responde netamente a una capacidad pura y dura que uno mediante el estudio de periodismo o de las comunicaciones, pero creo que es súper importante que tiene que ser una persona empática, que sepa ponerse en el lugar del otro, porque creo que es uno de los primeros pasos para poder ir entendiendo a otra persona que tiene otras problemáticas, que vive en otras condiciones, y creo que eso te, te permite mucho después poder contar de mejor forma, armar este relato que te permita visibilizar una situación eh, donde hay una brecha, desigualdad, donde hay una lucha detrás. Entonces, eso, y creo que una de las principales también cosas que se hacen es contar historias. Claro, pero la empatía te permite implicarte, te permite poder darle esa mirada más personal también a esa historia, a esos relatos. Exacto, y creo que una persona que no tiene empatía le va a costar mucho si es que lo logra. Es súper difícil, y eso, no sé, es algo importante, base, pero claro, no es un conocimiento puro y duro que tú puedes aprender de un libro, pero sí también se puede ir aprendiendo más cuando tienes sí el contacto en terreno con la gente, porque al final es ahí donde te vas empapando de toda la realidad y vas conociendo todo lo que tiene una persona y todo lo que tiene además por contar.
¿Y tú, Alejandro, cómo lo ves? ¿Qué conocimientos, qué características profesionales en estos dos tipos, ¿no? Lo profesional disciplinario, pero también este otro mundo de las competencias más blandas, digamos, que a lo mejor ahí pudiéramos identificar estos otros elementos. Yo creo que tiene que ver, Daniela, con en lo más profundo, y concuerdo 100% con lo que ha dicho Valeria, con primero tener los sentidos bien abiertos y tener una visión bien amplia cuando uno está en un territorio de las cosas que están pasando, ¿ya? Que tiene que ver también con cómo las comunidades están organizadas, qué tipo de conflictos y problemáticas tienen las comunidades, pero también a nivel de entidades. A mí me toca mucho, y en estos 2 años de trabajo en este ámbito, me toca mucho hacer que las comunidades conversen con una empresa y conversen también con una municipalidad y hacer que se sienten todos en la misma mesa. Y eso es un desafío tremendo, ¿ya? Que tiene que ver también con entender la naturaleza de cada una de estas entidades, entender la fortaleza y entender el aporte en, que pueden materializar en la consecución de un proyecto en sí. Pero tiene que ver además con desde el mundo de la comunicación y de la generar esa articulación, ¿ya? El poder conectar las problemáticas de un territorio determinado con, por ejemplo, una política pública o un fondo público que quizás no se están causando bien y se pueden conectar problemática y solución, o una intención o una iniciativa privada de una empresa que a lo mejor yo la puedo conectar con una comunidad que de alguna manera se ve impactada con esa empresa y de alguna manera genera una política de sostenibilidad. Creo que todas esas herramientas de entender la comunicación como un ente articulador y poder hacer que todas las herramientas de la comunicación puedan generar un proyecto de alto impacto son las cosas que yo más aprendí de la Escuela de Periodismo de la PUCB, y tiene que ver con eso, tiene que ver con la conversación, con la articulación y con la sinergia. Además de lo que dije en primer término, que tiene que ver con abrir los sentidos. Paulo Freire, la cabeza piensa en donde pisan los pies. Yo creo que eso es clave. Esta otra mirada, ¿no? No la comunicación o el periodismo no solamente pensado como los medios exclusivamente. Ahora vamos a ir a las preguntas del público. ¿Qué tenemos? Ustedes que voy a hacer algunas preguntas. Lo primero va a ser un comentario que me parece muy interesante. Dice de Analicia Aldana, que en este minuto es alumna de nuestra escuela, ya está en su proceso final, y Analicia dice algo, dice, qué loco como a las nuevas generaciones la tele ya no se nos presentaba como el único destino profesional posible. Ahí, mira, Alejandro, no es por nada, pero te dijo que no eras de las nuevas generaciones, comentario de la Analicia. Perdóname que ponga en evidencia ese punto. Paola pregunta, dice, en las organizaciones muchas veces se nos ve a los periodistas como a los redactores de comunicados de prensa y no se entiende mucho el rol de acción que podemos desarrollar. ¿Comparten ese diagnóstico? Muy interesante esta pregunta que hace Paola. ¿Quién toma la palabra? La verdad que dijimos que la Valeria iba Valeria primero. Creo que, a ver, primero no hay que generalizar, pero sí pasa que en algunas organizaciones no se entiende o no se saca todo el provecho que se puede sacar a la comunicación, o en este caso a la persona que lleva las comunicaciones de esa organización. Pasa, creo que también muchas veces pasa cuando a veces las organizaciones no han alcanzado su madurez. Y ahí también creo que es importante el rol que uno pueda tener y empoderarse de la profesión e ir mostrando poco a poco todo el trabajo que se puede ir realizando a través de la comunicación, y en ese sentido obviamente ir mostrando, porque muchas veces también uno a veces lo quiere plantear, pero a veces cuando las cosas ya están hechas es cuando la gente dice como, ¿verdad? Tenías mostrando y empujando iniciativas que vayan más allá de obviamente esta gestión de prensa,
que además tiene un nombre y a veces no le saben dar ese nombre. Entonces, creo que ahí es un desafío, pero para nosotros, para quienes estamos desde el lado de la comunicación, de ir abriendo esos caminos y poder ir mostrando todo el provecho que se puede y todo lo que se puede desarrollar a través de la comunicación, como dice Alejandro, está la articulación, está la gestión de prensa, está un poco más allá la incidencia que uno puede ir produciendo, que los impactos que uno puede también tener en las comunidades, el impacto también a nivel interno que uno va a generar dentro de una organización a través de la comunicación interna. Entonces, es un desafío, no son todas, y creo ahí también que el trabajo que uno pueda realizar en una organización, cuando además son entidades que se forman a través de distintas disciplinas, porque uno llega a un lugar donde hay un conjunto de personas, distintos cargos, pero también distintas profesiones, y ahí también creo que se puede aprovechar muy bien haciendo este trabajo en conjunto y aprovechando también lo mejor de las distintas áreas para poder ir desarrollando distintas iniciativas. Creo que eso es un plus, a mí al menos me ha tocado vivirlo desde el lado laboral, pero sí, a veces va a ser un desafío mayor en algunas entidades por sobre otras. ¿Y tú, Alejandro, cómo ves esto de que esta percepción de solo hacemos el comunicado de prensa? Sí, respondiendo al comentario y complementando lo que decía Valeria, lo que decía Paola también en el post de esta transmisión, a mí me pasó en carne propia. Yo entré como director de comunicaciones del Techo, estuve 3 años trabajando ahí, pero más que nada mi cargo era mirado como el encargado de prensa, y tuve una pega y un trabajo muy intenso, el poder generar y visibilizar el trabajo del Techo, pero muy pocas veces se entendía el aporte que podía tener un comunicador en otro tipo de instancias, como por ejemplo promover canales de comunicación entre los dirigentes o entre las mismas comunidades de los campamentos y la Fundación Techo, el poder generar canales de comunicación interna en donde se pudiese entender mucho mejor la labor que realizaba la fundación, poder generar canales de comunicación también entre los mismos voluntarios. El Techo es una fundación que tiene muchos voluntarios y nosotros también teníamos que generar esa sinergia y ese sentido de equipo entre voluntarios que venían de distintas comunas y que quizás nunca se iban a encontrar entre sí, pero tenían la misma polera, que era la polera que representaba el Techo. Entonces ese era un desafío súper bonito. Y yo recuerdo una anécdota en particular cuando me di cuenta de lo importante que es ir más allá de la gestión de prensa, que tiene que ver con que en el año 2011, hubo mucho tiempo, una actividad en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, en donde juntamos a la Brigada Ramona Parra, y ellos pintaron un mural junto con los niños de los campamentos. Entonces, ver a los niños de los campamentos bajar de los cerros, estar pintando un mural gigante que pudo tener una muy bonita exhibición y que fueron parte de un proceso creativo junto a un colectivo tan importante y con tanta sensibilidad social como es la Brigada Ramona Parra, a mí me hizo ver la importancia que es ir de prensa en un cargo como ese. ¿Ya? Y yo creo que es lo más importante, entender que un director de comunicaciones o un encargado de comunicaciones de una organización es mucho de prensa, tiene que ver con articular, con hacer cuerpo y con generar también estas sinergias comunicacionales que permiten que la organización crezca, pero que también pueda interactuar con distintas entidades. Ahora que hablaban lo de la gestión de prensa, a veces pienso que también, si bien te comparto con ustedes que eso es solamente una de las tareas que puede hacer un periodista, un comunicador en las organizaciones, también pensar en cómo podemos reeducar sobre la gestión de prensa, porque muchas veces también está esta obsesión de pensar que la gestión de prensa exitosa es aparecer en determinados medios, y también nos vamos acotando. Son ciertos medios los que dando cuando hay una gama más amplia también de otros espacios. ¿Han visto algo de eso en su experiencia? ¿O esa es una bola mía nomás y nada que ver? Puede ser, ¿eh?
Perdón, yo no escuché no entendí bien la última parte, como que se me cortó. Alejandro, ¿partes tú para Sí, que no hay contextualicemos? ningún ¿Ya? problema respecto al contexto de de si Estamos hablando la... de reeducar la gestión de prensa, un poco. Sí. Bueno, a mí también me pasaba, cuando yo estuve muchos años dedicado al tema de la gestión de prensa, que muchas veces aparecer en el Mercurio no era lo mismo, o aparecer en La Tercera no era lo mismo que aparecer en un portal o un diario ciudadano de la región, lógicamente. Y las personas que quizás no estaban tan inmersos en el mundo de las comunicaciones, a lo mejor no lo entendían eh, tan así. Yo creo que muchas veces, y coincido con lo que tú planteas, Daniela, muchas veces la gestión de prensa cae en ese juego, a veces perverso, de transformarlo en un dato, transformarlo en algo cuantitativo, cuando el valor real de la gestión de prensa, a mi juicio, tiene que ver con poder generar a través de los medios de comunicación temas de conversación, poder generar pauta, poder generar opinión y poder generar, y vuelvo al concepto de la sinergia, un canal de comunicación que nos permite organización y poder conectar esa organización con otros actores sociales. Yo creo que esa es la gran labor que a mi juicio tiene la gestión de prensa, porque a través de los medios está diciendo algo, está generando un diálogo, que obviamente lo rico de ese diálogo es que genera una respuesta, ya sea a través de algo muy duro o muy concreto como una donación, o puede ser como distintas organizaciones o entidades que abran la puerta, o perdón, que golpeen la puerta y que la fundación y la organización abran las puertas y se encuentre con un sinnúmero de redes que quizás sin esa gestión de prensa no hubiesen existido. Yo creo que ahí está el trasfondo del éxito que puede tener una buena gestión de prensa y coincido absolutamente, reducirlo a un número o reducirlo a un medio de comunicación en particular, creo que es un poco perverso o es un poco no entender el trasfondo o la naturaleza de lo que significa la gestión de prensa en estos tiempos. Sí, de todas maneras, igual coincidiendo que esa es una área de lo que podemos hacer, ¿no? En las organizaciones. Sí, Entendí lo que a lo que se referían. Estoy completamente de acuerdo y además, y aquí me voy a trasladar a un trabajo que de hecho me tocó hacer y en un contexto que no era fácil y que habla justamente de reeducar a la prensa. Yo me acuerdo de cuando estaba en Haití, uno de los grandes desafíos que había a nivel comunicacional de todas las organizaciones que trabajábamos temáticas sociales en ese país era la mirada del trabajo social, de los proyectos, de las organizaciones internacionales y la mirada particularmente del voluntariado. Había una visión totalmente tergiversada eh, de lo que era ser voluntaria en ese país, y eso también obviamente venía de una historia detrás, no se había gestado así de la nada. Entonces, me acuerdo que yo estaba en una red de justamente de promoción del voluntariado en Haití, trabajaba con otras organizaciones, entre ellas agencias de la ONU, también me acuerdo que estaba Tech Haití, unas organizaciones haitianas que gestionaban voluntarios y voluntarias en todo el país. Y lo que hicimos, me acuerdo primero como un mapeo y nos dimos cuenta que no había mucha información de las organizaciones sociales y el trabajo que se estaba realizando, al menos que se pagara. Entonces, por eso también había un concepto también tan errado. Entonces, nosotros, ¿qué decidimos hacer? Dijimos, bueno, hay que cambiar esta mirada que tienen los medios. Y dijimos, hagamos una jornada. Entonces, ahí viene como este concepto puro y duro de reeducación. Hicimos una jornada de 2 días donde se iba a hablar del voluntariado y cuál era la mirada que se tenía que tener del voluntariado, porque se veía, en particular se veía de una forma que era un trabajo donde se pagaba, se recibía un sueldo, pero no es así. Entonces, bueno, hicimos un recorrido teórico, pero además una parte práctica donde lo llevamos a los proyectos y lo llevamos a conversar con voluntarias nuestras que estaban trabajando en terreno, estaban trabajando en educación y en los sectores más vulnerables. Entonces, fue un trabajo súper lindo y los medios de comunicación lo agradecieron un montón y obviamente hicieron este clic y este cambio de mirada. perfecto. Interesante la experiencia también de reeducar.
una pregunta de María Paz Galvez. Dice, pienso que en esta área, acá estamos hablando, hay una doble marginalización, en el sentido de que las organizaciones muchas veces trabajan en condiciones precarias y además la comunicación no siempre se considera prioridad. Si hay que bajar el presupuesto, por ejemplo, probablemente se baje en esta área. ¿Opinan que es así y creen que se ha modificado eso con esta crisis sanitaria? La tecnología nos está aportando también en todos los conversatorios. Hay que decir, siempre nos pasa algo. Pero bueno, estamos también en comunidad. Sí, así vamos, es. vamos entendiendo que esto pasa. Valeria, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta que habíamos planteado, pero que tenía que ver con esta idea de que en este mundo la comunicación y las organizaciones sociales, la sociedad civil, una doble marginalización. Las organizaciones trabajan en contextos que son precarios y dentro de las organizaciones muchas veces es la comunicación por lo que se va recortando más. Si hay presupuesto, se va recortando ahí, y por lo tanto no es una prioridad. Y preguntaba María Paz en su intervención si creías que eso era así, si compartías esa mirada y si veías que podía haber algún cambio en estos contextos de crisis. Bueno, yo creo que lamentablemente sí ocurre en algunas ocasiones. Hay veces que, bueno, hay cosas de financiamiento que van mucho más allá de lo que la organización quiera seguir haciendo, y lamentablemente se dan como situaciones como esta donde se recorta por comunicaciones, o se recortan también los presupuestos. Creo sí que es una mirada que se da cada vez menos, porque creo que se ha ido entendiendo cada vez más la importancia del rol de las comunicaciones. Ahora entiendo lo último que dijo, alcancé a agarrar lo último que dijo Alejandra, que es justamente cierto, la organización que no está hoy en día, no solo necesariamente como en los medios, pero que no está comunicando cosas, no está creando debate, no está poniendo en la palestra ciertas temáticas, es una entidad que poco a poco puede ir perdiendo también su credibilidad, y puede ir perdiendo también incluso oportunidades, porque a veces también la comunicación entrega una cantidad inmensa de oportunidades y de seguir desarrollando iniciativas en distintos ámbitos que a veces no se le toma el peso. Pasa, pero creo que cada vez más es menos. Yo me acuerdo cuando recién partí en el mundo como social, creo que era algo que pasaba bastante, donde incluso a veces a una persona de las comunicaciones haciendo justamente este rol, sino que compartían, y era como la última tarea que se hacía en alguien que además está haciendo trabajo en terreno con las comunidades. Entonces, pero creo que se ha ido entendiendo cada vez más, y en contextos además de crisis, creo que tienen un rol súper preponderante, porque es, por ejemplo, yo lo veo a nivel de la organización en la que estoy actualmente, es la que te informa a nivel interno, principalmente cuando tienes un número grande de voluntarios o voluntarias o personas que trabajan en la organización. Entonces, uno es la que va generando información, y esa información va generando certidumbre en la gente, por ende va bajando los niveles de ansiedad que se van generando a nivel interno. Es la que además va expresando, comunicando hacia afuera lo que se está haciendo y cómo se va a seguir prosiguiendo con los proyectos que se están desarrollando, cómo va a seguir continuando todo el trabajo. Entonces, y también es la que sale en los momentos también más complejos, cuando ocurren cosas más problemáticas y que hay que abordar incluso a nivel de media. Entonces, creo que es algo que pasa, pero va pasando cada vez menos, y eso no excluye que el día de mañana cualquiera de nosotros nos pueda volver a pasar, porque además también lo que decía, a veces hay factores que no se pueden controlar.
ya estamos llegando al final de nuestro conversatorio. Les quiero agradecer esta instancia. Ya es el cuarto. La próxima semana tenemos un nuevo conversatorio, también miércoles a 6 de la tarde. El tema de la próxima semana es comunicación y educación. Va a estar moderando la profesora María Soledad Vargas y va a estar participando Gustavo Rojas y Natalia Orellana, los dos exalumnos con mucha experiencia justamente en el ámbito de la educación. Les vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento a ustedes, a quienes nos acompañaron también por las redes sociales, y solo contarles para despedirnos a ustedes y a quienes nos están viendo, que sin duda para la Escuela de Periodismo, esta área de la comunicación y las organizaciones, que ustedes recuerdan los trabajos que tienen que haber hecho con Pilar Bruce, por ejemplo, de trabajar desde la comunicación organizacional con organizaciones del tercer sector, ha estado esa mirada siempre presente. Desde hace 3 años en la escuela ya tenemos un proyecto que aborda esta dimensión, el proyecto CUBIC, que trabajamos para poner al servicio de los territorios el periodismo y la comunicación a través del voluntariado de nuestros estudiantes. En ese marco también quisimos organizar este conversatorio, porque estos son los temas que nos mueven, que nos gustan como CUBIC, como Escuela de Periodismo, así que les agradezco muchísimo que hayamos podido tener este espacio para conversar, y sin duda que pudiéramos haber seguido hablando de otros temas. No sé si quieren agregar algo ya de despedida, algún saludo, lo que quieran, en los últimos minutos. Valeria. Bueno, yo en realidad quiero, nada más que nada agradecer nomás el espacio, como la oportunidad, esta grata conversa, y poder ir también como contando un poco más del trabajo desde este lado de las comunicaciones, para que las personas interesadas, pero también principalmente las personas que hoy son estudiantes en las universidades de periodismo puedan abrir un poco también esas miradas de ir más allá de los medios y saber que hay un trabajo importante, relevante, y además un trabajo súper lindo que se puede hacer desde las organizaciones sociales, que de verdad es harto el trabajo, pero también la retribución o sea, es gigantesca, no hay forma que no lo sientan. Así que, nada, seguro las personas que estén interesadas no se van a arrepentir, y bueno, nuevamente agradecer esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Valeria. Alejandro, Sí, para yo el quería, cierre. sí, yo quería más que nada agradecer también. Han sido 10 años de intenso trabajo, feliz de llevar a cabo y poder desarrollarme en otra lista de las comunicaciones, que tiene que ver con el desarrollo territorial, con la sostenibilidad, con la comunicación social al servicio también del crecimiento y de romper las brechas de desigualdad. Y más que nada invitar a la gente que nos está viendo a esta hora a seguir la cuenta de Comunidad Sostenible, nuestra página web, de este logo que está acá atrás mío acompañándome. Somos una comunidad abierta en la cual tú te puedes inscribir de manera gratuita, y somos una red de profesionales que está promoviendo el mundo de la sostenibilidad y el relacionamiento comunitario en Chile. A todos quienes quieran conocer más de nuestro proyecto, los invito a visitar nuestra página www.comunidad-sostenible.cl, y nuestro lema es el mundo cambió y tú. De alguna manera queremos apelar a que también exista un cambio, y nos demos cuenta que el COVID-19 nos hace un llamado urgente a poder interactuar de mejor manera entre nosotros, a poder ser amigables con el medio ambiente, a poder trabajar codo a codo con las comunidades y hacer de este mundo un mundo más sostenible. Así que muchas gracias a la Escuela de Periodismo por este espacio tan provechoso de conversación. Súper, muchas gracias. Hoy las cuentas de CUBIC también las pueden seguir, ¿eh? Todas vinculadas ahí desde periodismo. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Valeria, muchas gracias a la María Paz, a Vero, a Alger, Paola, que es el equipo de producción de toda esta actividad, y a Eduardo Aros, que se ha encargado de la transmisión de todos los conversatorios, que también es una pieza clave en el funcionamiento y en la vida de nuestra escuela. Gracias, gracias, y bueno, nos vemos, espero que pronto, en algún otro espacio para seguir conversando. Que estén súper, súper bien. Chao, chao, que estén muy bien. Chao.